Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Soy su profesora Magali Villegas nuevamente en esta ocasión para desarrollar el tema de la semana número 16. En esta semana vamos a hablar acerca de las oraciones compuestas subordinadas, adjetivas y adverbiales, ¿ok? Entonces vamos a comenzar haciendo antes un pequeño repaso y también una comparación con las subordinadas sustantivas, que tenían formas de diferenciarse tanto por los nexos, así como también por las funciones. ¿Ok? Veamos a continuación. Las oraciones subordinadas sustantivas, recuerdan ustedes, se les llamaba así porque eran equivalentes a un sustantivo. Y usábamos para ello una palabra sencilla. Por ejemplo, la palabra eso, o podía ser él, ella, dependiendo un poquito del sentido de la proposición, ¿verdad? También te acuerdas que las subordinadas sustantivas cumplían una función. ¿Cuáles eran ellas? Era el sujeto, era el complemento atributo, el o de, o el complemento de alguna otra palabra, porque utilizaba una preposición. ¿Te acuerdas que había tres tipos de complemento? Había el complemento de nombre, cuando estaba delante un sustantivo, el complemento de adjetivo y el complemento de verbo, porque estaban al costado de estas tres palabras. Entonces tú lo podías reemplazar por la frase de eso. Ahora, nuestro tema de hoy son las adjetivas. ¿Qué tienen de especial ellas? Recuerda que los adjetivos son palabras que van a señalar una característica, una cualidad acerca de un nombre, porque su principal función de un adjetivo es de señalar rasgos físicos o psicológicos de un sustantivo. En algunas ocasiones, estas pueden ser equivalentes a un solo adjetivo, a una sola palabra, y en algunos casos no tanto. Pero lo más importante de una subordinada adjetiva es que funciona como modificador indirecto. ¿Eso qué implica? Que las adjetivas siempre van a estar dentro de una FN. Ojo, tú te acuerdas que una FN puede estar en el sujeto o puede estar en el predicado, ¿verdad? En consecuencia, una adjetiva puede estar en el sujeto o en el predicado. Lo importante es que siempre modifique a un sustantivo. Ahora, los nexos. ¿Cómo te vas a dar cuenta de que es una adjetiva? Porque se utilizan nexos y estos nexos se les llama relativos. ¿Cuáles son? Por favor, esto tienes que memorizarlo para no confundirlas. La palabra que, quién, cuál, o también puede ser el plural cuáles, cuyo, cuyos, cuya o cuyas, cómo, cuándo y dónde. El más permeable, el nexo relativo más usado es la palabra que. Los nexos relativos, el más neutro es el que, porque se puede utilizar indistintamente ante cualquier sustantivo. Pero la palabra quién o quiénes es variable y se prefiere emplearlo cuando tenemos un sustantivo que refiere a una persona. La palabra cuál marca número y a veces viene acompañado de artículos, el cual, la cual, los cuales. Igual cuyo. Cuyo es un relativo que marca posesión y marca concordancia con el objeto poseído. Puede ser cuyos o cuya. Y las palabras cómo, cuándo y dónde no hay que confundirla con los nexos que se usan para las adverbiales, ya que estas van a venir encabezadas por un sustantivo. Ahora, las adjetivas se clasifican en dos tipos: adjetivas especificativas, porque no llevan comas y restringen al sustantivo, por lo tanto es una información que no se puede omitir en la oración. En cambio, las adjetivas explicativas llevan comas y se pueden omitir de la oración. Por ejemplo, el pescado que compré está fresco. Esta es una oración en primer lugar compuesta porque estamos viendo dos verbos. Luego estamos observando la presencia de un nexo, la palabra que. Pero ese nexo está encabezando la subordinada, que compré. Ahora, no puede ser una sustantiva, ¿cierto? Porque no podemos decir el pescado eso está fresco. Entonces, si no es una sustantiva, debe ser una adjetiva. Y efectivamente, aquí tenemos a un sustantivo, la palabra pescado. Y esta subordinada está precisando algo acerca de ese pescado.
Por eso decimos, es una proposición subordinada adjetiva, porque modifica a pescado. Es un modificador indirecto. Entonces está dentro de toda una frase nominal, restringiendo, precisando algo de un nombre. Y siempre tiene que estar a la derecha de un sustantivo. Ahora, también lo podemos reemplazar por un adjetivo. En este caso, sí es posible, porque sería equivalente a decir, el pescado comprado está fresco. La subordinada adjetiva, en este caso, cumple la función de modificador indirecto. Y recuerda, cuando analizábamos la frase nominal, el sustantivo funcionaba como núcleo y el artículo funcionaba como modificador directo. Es recordar, en otras palabras, algo relacionado a la estructura de una FN. No lleva comas esta subordinada, ¿verdad? Como no lleva comas la adjetiva, entonces se va a clasificar como una especificativa. Si por alguna razón tuvieras esta subordinada con comas, ¿cómo le llamarías entonces? Subordinada adjetiva explicativa. Pero recuerda, es muy importante que veas el verbo. Las subordinadas adverbiales, en cambio, son aquellas que van a ser equivalentes en algunos casos a un adverbio. Recuerda que el adverbio es una palabra que suele aparecer en el predicado y su principal función es la de modificar a un verbo. Ahora, como tal, las subordinadas adverbiales cumplen una función especial. Son complementos circunstanciales. Entonces, joven, ¿será posible que te confundas con una adjetiva? No, porque las adjetivas están dentro de una FN y son modificador indirecto. ¿Te podrías confundir con una sustantiva? Menos, porque las sustantivas asumen funciones de sujeto, atributo, o complemento. Las subordinadas adverbiales siempre están en el predicado y señalan circunstancias. Circunstancias de lugar, tiempo, modo, causa, finalidad, entre otras cosas. Entonces, es el sentido lo que las hace diferentes. Los nexos que van a empezar en una subordinada adverbial son las siguientes palabras: qué, cómo, cuándo, dónde, aunque, sí, a fin de, etc. Hay muchos nexos subordinantes. Espero que recuerdes y estés estudiando este tema de la mano con la lista de conjunciones subordinantes que estudiamos en la semana respectiva de las palabras invariables. Eso te va a ayudar un montón para poder diferenciar tipos de proposiciones. Las subordinadas adverbiales entonces siempre van a estar en el predicado y van a indicar las siguientes características. Van a indicarnos el lugar, por eso se les llama locativas. Modal, porque va a indicar el modo de la acción y se le puede preguntar al verbo ¿cómo? Y cuando querías hallar el lugar, le vas a preguntar al verbo ¿dónde? Se le dice temporal porque la proposición aporta una información de tiempo al verbo principal y le vas a preguntar ¿cuándo? Las causales, en cambio, llevan una información del motivo, la razón, la causa por la cual ocurre algo. Entonces, la subordinada puede responder a la pregunta ¿por qué? Las subordinadas adverbiales de finalidad son aquellas que van a indicar el objetivo de la acción, para qué se realiza la proposición principal, y pueden responder a la pregunta ¿para qué? Las subordinadas condicionales, en cambio, son aquellas que van a expresar un requisito, como el nombre lo dice, o una condición. ¿Para qué? Para que ocurra la acción principal. No hay una pregunta exacta que sirva para responder a una condicional. Las concesivas son aquellas que van a expresar un obstáculo, un problema a la acción principal, algo que dificulta que la acción principal ocurra o suceda, algo que molesta, perturba. Y las comparativas van a ser aquellas que van a indicar justamente esto, una comparación de acciones. Las subordinadas adjetivas, entonces, como ya sabemos, siempre tienen que tener esto, ¿no?
un sustantivo delante, ¿ya? Que va a ser modificado, un nexo relativo, incluso ya sabes que pueden venir otras palabritas con el relativo, como el artículo, incluso a veces hasta una preposición, y luego va a venir el verbo de la proposición subordinada, el verbo subordinado. Esa estructura vas a ver dentro de la FN. Veamos, el informe actual que recibió carece de firma. En esta oración, primero vamos a ver los verbos, recibió y carece. Muy bien, luego vamos a buscar el nexo, que es la palabra que, y luego vamos a hallar la proposición, que recibió. Esa es la subordinada. Ahora, esta subordinada, ¿a quién modifica? ¿Qué sentido tiene? Aquí tienes un poquito que apelar a tu sentido, a tu interpretación lógica de la oración. El informe actual que recibió, es como decir el informe actual recibido, carece de firma. Y ahí te das cuenta que modifica al sustantivo. Entonces, esta proposición tiene que ser necesariamente una adjetiva, porque modifica a esta palabra. Ahora, como no lleva comas, se va a llamar subordinada adjetiva especificativa. Ella caminó con el anciano a quien le dieron de alta. Caminó es verbo, dieron es verbo. El nexo relativo es la palabra quién. Muy bien, entonces aquí tenemos quién le dieron de alta. Incluso estás viendo una preposición más. Pero esta subordinada, ¿a quién modifica? Está acompañando a la palabra anciano. El anciano a quien le dieron de alta. Entonces, como esta subordinada está modificando nuevamente a un sustantivo, se le llama subordinada adjetiva, no hay comas, especificativa. ¿Ves? No puede ser sustantiva porque yo no puedo decir el anciano a eso. Bien, los resultados en los cuales figura la fuente son acertados. Figura es verbo, son es verbo. Luego miramos el nexo. ¿Cuáles? Muy bien, entonces por allí va comenzando la subordinada. Figura la fuente, hasta allí. Incluso veo que hay artículo, incluso veo que hay preposición. Pero por aparecer estas palabras tampoco te puedes confundir con una sustantiva, porque yo no puedo decir los resultados, esos son acertados. No tiene sentido, su carga no es nominal. Te das cuenta de que esta subordinada está especificando, está añadiendo una información al sustantivo. Entonces así encerramos la proposición subordinada, incluyendo sus nexos. Y ya te das cuenta, adelante tenemos el sustantivo. Ahora, esta subordinada adjetiva está entre comas. Entonces la vas a llamar subordinada explicativa. ¿Ves qué sencillo es? El vehículo en el cual se moviliza es cómodo. Moviliza es verbo, es verbo. Buscamos el nexo, la palabra cual, y allí comienza la proposición, se moviliza. ¿Ves? Además tenemos artículo, tenemos una preposición, pero no puede ser sustantiva. Recuerda por qué. Porque no podemos decir el vehículo en eso es cómodo. No tiene sentido nominal, no tiene la información de un sustantivo. Más bien precisa, añade un dato acerca del vehículo. Ya está. Entonces, como el sentido me ha quedado claro y veo delante siempre a mi sustantivo modificado, entonces digo, esta es una subordinada también adjetiva. Pero mira las comas. Cuando está encerrada entre comas, no va a ser una aposición, porque las aposiciones, ¿qué llevan las aposiciones? Las aposiciones son frases nominales simples, no llevan relativos, ¿verdad? No llevan verbos. Por eso es subordinada y es explicativa. Muy bien. Llevaron a las mascotas cuyos dueños son cuidadosos. Muy bien, aquí tenemos el verbo llevar,
el verbo son y luego vemos el nexo. El nexo es la palabra cuyos. Muy bien, entonces aquí comienza el sentido de la subordinada. Dueños son cuidadosos. Cuyos dueños son cuidadosos. Todo eso. Muy bien, está terminando la oración y desde allí comienza la subordinada. La subordinada adjetiva puede estar terminando la oración o puede estar en el medio como lo estamos viendo en los ejemplos anteriores. No hay problema. Lo importante es que siempre veas delante a un sustantivo. Esta subordinada tiene coma, entonces le vas a decir subordinada adjetiva explicativa. Van a visitar la ciudad donde hay iglesias hermosas. Van a visitar todo esto, tú sabes que es una perífrasis verbal. En consecuencia, es un verbo. La otra es la palabra hay. Muy bien, ya sé que es compuesta. Ahora, ¿qué buscamos? Nexo. La palabra dónde. Pero tú no te vas a adelantar a decir que es una subordinada adverbial locativa. No. Hay que reconocer primero el sentido. Hay iglesias hermosas. Muy bien. Ahora, esta subordinada no modifica el verbo, pues. ¿A dónde van a visitar? ¿Donde hay iglesias hermosas? No tiene sentido. Te das cuenta que la proposición afecta únicamente al sustantivo, al antecedente, así se le llama. Entonces, es una adjetiva también especificativa. ¿Ves? No hay comas, pues. La otra, ella pensaba, verbo, en el instante cuando iba a recibir. Acá hay otro verbo. Luego buscamos el nexo y a partir de él comenzamos a marcar la proposición. Todo esto es la proposición subordinada. Hay un sentido común entre ellas. Bien, luego tenemos que mirar qué palabra está delante. Acá tenemos el sustantivo. Pensaba en el instante cuando iba a recibir su diploma. ¿Ves? Está modificándolo. No hay comas, por eso se llama subordinada adjetiva especificativa. A Paola le agrada la forma como su mamá prepara el adobo. Entonces, igualmente vemos el verbo, otro verbo, buscamos el nexo, ya sabemos que es cómo, y luego vamos a resaltar nuestra proposición, como su mamá prepara el adobo. ¿Ves? Ahora, esta subordinada no puede ser adverbial, indudablemente. ¿Por qué? Porque hay un sustantivo. Si no estuviera el sustantivo forma, le agrada como su mamá, eso sería un sujeto. Pero aquí tenemos esta palabra que está siendo modificada, está siendo precisada. Por eso es una subordinada adjetiva, no hay coma, especificativa. ¿Ok? Entonces, cada vez que tú vas a buscar una subordinada adjetiva, primero comienza buscando los verbos. Luego busca los relativos que te los debes de saber de memoria. ¿Qué, cuál, cuyo, cómo, cuándo, dónde? Y fíjate la palabra que está delante. Sobre todo con estos nexos que a veces se confunden con las adverbiales. ¿Ya? Porque si no estuvieran esos sustantivos, como lo vemos aquí, ciudad, instante, forma, podríamos asumir que efectivamente es una adverbial. Bien, veamos ahora ejemplos de subordinadas adverbiales. Como sabemos, las subordinadas adverbiales siempre están en el predicado y van a modificar al verbo, ¿ok? Y le tienen que indicar siempre una circunstancia. Bien, estaremos en el aula cuando se inicie la clase. Estaremos es verbo, inicia es verbo. Pero el nexo está por acá. Entonces la subordinada comienza allí, cuando se inicie la clase. Nosotros estaremos en el aula. ¿Cuándo estaremos en el aula? Cuando se inicie la clase. ¿Te das cuenta? Esa subordinada está marcando el tiempo. Entonces es una temporal. ¿Ves? Es su información, es el nexo. Es la función, modifica directamente al verbo, no a otra palabra, no a un sustantivo.
Los conductores leían mientras el semáforo estaba en rojo. Acá hay verbo, aquí también hay verbo. ¿Dónde está el nexo? La palabra mientras. Entonces allí comienza mi proposición y acaba el sentido hasta el final. Muy bien, los conductores leían, pero ¿cuándo leían? ¿En qué momento? ¿En qué instante? Hazte esas preguntas para que te des cuenta qué tipo de información te está proporcionando la subordinada. Así llegamos también a la misma respuesta, es un adverbial temporal. Después de que tomó las medicinas, mejoró su salud. Tomó es verbo, mejoró es verbo, y luego aquí tenemos un nexo. ¿Después de qué? ¿Y cómo te debes haber dado cuenta? Probablemente por el qué. Pero si has estudiado a conciencia los nexos subordinantes, sabes que hay varios. Y una de ellas es esta locución, ¿después de qué? Muy bien, entonces aquí comienza la proposición y luego acaba en medicinas. Y le hacemos la pregunta, ¿cuándo mejoró él su salud? Después de que tomó las medicinas. Entonces igualmente está expresándole al verbo principal la idea de tiempo. Estaba justo donde quería estar. Muy bien, aquí tenemos verbo y aquí también verbo, ¿no? Bien, el otro, la subordinada sustantiva no la resalto, solamente la más importante. Ahora, aquí tenemos la locución. ¿En dónde? Y allí comienza la proposición subordinada. En donde quería estar. Estaba justo donde quería estar. Muy bien, entonces esta subordinada, ¿qué está expresando? El lugar. Por lo tanto es una locativa. Irán, verbo. Pueda hallar, verbo, una perífrasis. Nexo, ¿a dónde? Aquí comienza la subordinada. Muy bien. ¿A dónde irán ellos? A donde se pueda hallar algo de sol. ¿Ves? Es una adverbial locativa. Muy bien. Por donde se realizan obras públicas no se puede avanzar. Realizan es verbo y puede avanzar es verbo. El nexo, ¿por dónde? Ahí comienza la proposición. Y acaba en públicas. Bien, entonces la pregunta es, ¿por dónde no se puede avanzar? Por donde se realizan obras públicas. Entonces se está marcando también el lugar. ¿Ves? Interpreta. Lo importante, y te estás dando ya cuenta, que las subordinadas no tienen un orden. No es que tienen que aparecer después del verbo o tienen que estar antes. La subordinada adverbial se puede ubicar al inicio, en medio, al final de la oración. ¿Sí? A ver, la siguiente oración. Siempre vivió como quiso hacerlo. Vivió es verbo, quiso es verbo y hacerlo es parte del complemento de esta palabra. Ahora, aquí está el nexo subordinante como, y ahí comenzamos a marcar la proposición. Y le preguntamos, ¿cómo ella vivió siempre? Como quiso hacerlo. Entonces, esta proposición es una adverbial modal. El cirujano opera tal como lo aprendió. Opera es verbo, aprendió es verbo. Aquí está el nexo, tal como, y aquí comienza la proposición, ¿no? Recordemos, siempre sabemos de la subordinada porque a la derecha viene el verbo subordinado. Entonces le preguntamos, ¿cómo opera el cirujano? Tal como lo aprendió, modal. Según la sentencia del juez, según como sentenció el juez, tomó otras decisiones. Bien, aquí tenemos el verbo sentenció, el verbo tomar. Aquí tenemos el nexo, según cómo. Ahí comienza la proposición. ¿Cómo tomó él otras decisiones? Según cómo sentenció el juez. ¿Ves? Entonces, esta subordinada que está comenzando en la oración tiene ese sentido circunstancial para el verbo principal. Le indica el modo. Lo contrataron ya que posee muchas habilidades. Aquí está el verbo, aquí hay otro verbo, aquí está el nexo, comienza la proposición y luego decimos, bueno, lo contrataron y lo que está expresando esta proposición es la
causa. Es una subordinada adverbial causal. Debido a que le disgustaba el ambiente, se fue. Acá está el verbo, aquí está disgustaba. Debido a que es una locución, aquí comienza la proposición y acaba aquí el sentido de esta. Ahora, ¿por qué se fue? ¿Cuál es la razón? Debido a que le disgustaba el ambiente. Es una causal. Estaba es verbo y lo retiraron es verbo. El nexo es la palabra como estaba alterado. ¿Por qué lo retiraron de la reunión? Como estaba alterado. Ese es el motivo. Por eso no vas a confundir un adverbial modal con un adverbial causal. A veces tú te vas a dar cuenta que los nexos, por ejemplo aquí hemos visto el cómo y acá también vemos el cómo, pero el sentido que tiene la proposición es muy diferente. Por eso siempre tú tienes que analizar o interpretar el mensaje de cada proposición. Los nexos, chicos, siempre se van a repetir, ¿ok? Así que concéntrense mucho para evitar ambigüedades. Perderá algunas oportunidades si no mejora. Perderá es verbo, mejora también, nexo la palabra sí. Aquí comienza la proposición si no mejora. Ahora, esta proposición está expresándole una condición, por eso se le llama condicional, al verbo principal. En caso de que faltes, envía un comunicado. Faltes, envía. Aquí tenemos el nexo. En caso de que, ¿no? Todo esto. Y bueno, te das cuenta que también tiene la misma lectura. Es una condición para enviar el comunicado. En el supuesto que no llegue, salimos de todos modos. ¿No? Oración compuesta, siempre comienzo con los verbos. Acuérdate, cuando tú estás analizando una oración compuesta, primero asegúrate que estás con la compuesta. No te vayas de frente al nexo, porque a veces por esa sencilla razón nosotros nos confundimos. Luego le miramos el nexo en el supuesto que. Aquí abrimos la proposición y luego interpretamos. Salimos de todos modos, en el supuesto que no llegue. Esa es una condición para poder salir. Siguiente grupo. Por mucho que te esfuerces, no te aceptará. ¡Qué pena! Esfuerces, aceptará es verbo. Luego tenemos el nexo, por mucho que. ¿Ves? Así me doy cuenta rapidito, porque nos hemos aprendido de memoria los nexos subordinantes, ¿verdad? Ahora tienes que interpretar. Por mucho que te esfuerces, tú te esfuerzas bastante, demasiado, le pones ganas, no te aceptará. Ahí te das cuenta de que está afectando, ¿no es cierto? Es un obstáculo para la acción principal. Por esa sencilla razón de ser algo que no se espera que suceda, que es algo indeseable en la acción, se le llama concesiva. Esas son las concesivas. Otra, aunque tenga resfrío, debe ir a trabajar. Acá está, debe ir a trabajar, verbo, tenga, verbo. Aquí tenemos el nexo aunque y la preposición acaba aquí, tenga resfrío. Entonces es lo mismo, imagínate que estás enfermo y te toca ir a trabajar un día lunes. Entonces eso es un problema, eso es un obstáculo. La oración se llama concesiva. No te olvides, la palabra aunque es bastante usada, es el nexo más común dentro de las concesivas. Siguiente, tiene experiencia, es proactivo. A pesar de que no tiene experiencia, es proactivo. ¿Ves? Igual aquí tenemos el nexo, a pesar de que te lo debes haber aprendido, ¿sí? Muy bien, el sentido acaba por acá y está expresando una idea contraria, un obstáculo, ¿no es cierto? No tiene experiencia, es el obstáculo. Por eso la llamamos oraciones concesivas. Busca trabajo para que sepas el valor del dinero. Muy bien, aquí tenemos el verbo buscar, el verbo saber, el nexo, la palabra que tú lo conoces, pero no está solito, es para qué. Ahora, ¿qué sentido tiene la proposición respecto al verbo principal? La finalidad
¿no es cierto? Es la finalidad. Con el propósito de titularse, realizó su maestría. Muy bien. Titular es un verbo, recuerda que es un infinitivo y sí, no lo mencioné enfáticamente en la explicación de las subordinadas adverbiales, pero pueden aparecer los verboides, así como lo vimos en las sustantivas, donde la proposición está formada a través de infinitivos. En una subordinada adverbial también puede haber verboides, ¿no? En este ejemplo estás viendo un infinitivo que es la palabra titular, con el enclítico se. Muy bien, ese es un verbo y el otro verbo es realizó. Ahora, con el propósito de, ese es el nexo, con el propósito de titularse. Esa es la finalidad para realizar su maestría. Luego tenemos el verbo compró, el verbo leer, mira, otra vez hay un verboide. Y aquí vemos el nexo que es para leerlo durante este ciclo. ¿Qué está expresando al verbo principal compró? La finalidad. Porque si tú le preguntas, ¿por qué compró un libro? ¿Para qué lo compró? Para leerlo. Es el fin. Ese muchacho es tan tímido que nunca se atreve, vamos a poner ahí un complemento más, se atreve a nada. Muy bien. Veamos. Es, verbo, se atreve, recuerda que el se es un pronombre átono nada más que acompaña, no es parte de ninguna perífrasis verbal. Entonces, pero el nexo está por acá. Nunca se atreve a nada. Ya está. Esa proposición dice, mira, interprétala. Ese muchacho es tan tímido que nunca se atreve a nada. Esa es una consecuencia. Y si es una consecuencia, la oración se va a llamar consecutiva. Son las oraciones consecutivas. Gritó fuertemente, acá está el verbo, que se quedó disfónico al día siguiente. ¿Ves? ¿Qué es lo que estás notando? ¿Qué sentido te está dando esta proposición? Una consecuencia. Gastó tanto dinero, verbo, en el casino que se quedó arruinado. Es la consecuencia de gastarse el dinero en los juegos. ¿Ves? No me vas a confundir las consecutivas con las hilativas, por favor. Las hilativas llevaban otros nexos. ¿Te acuerdas cuáles eran? Por ello, entonces, con que, luego, por ello. En cambio, en las subordinadas consecutivas, el nexo que se usa es el que. Entonces, por la palabra misma, ya vas a discriminar una coordinada de una subordinada. Toca tan bien el piano como nada en estilo mariposa. Bien, aquí tenemos dos verbos, es una compuesta. El nexo que estoy viendo es la palabra como nada en estilo mariposa. Pero ¿qué expresa esta proposición resaltada con respecto al verbo principal? Le está expresando una comparación. Por eso se le llama comparativa. Camina Juan tan lento como lo hace una tortuga. Hace es verbo, como es nexo, y está dando la idea de comparación. Bernardo estudia menos de lo que la mayoría cree. ¿Ves? Aquí está el verbo, aquí está el nexo, incluso con otras palabras, pero semánticamente esta proposición está expresando el sentido de la comparación. Bien, chicos, yo espero que hasta esta parte ustedes se hayan dado cuenta lo importante que es, primero, ver cuántos verbos tiene la oración. 2, reconocer con claridad el límite de la subordinada. Y lo más importante, hacer una correcta interpretación de la proposición subordinada. La correcta interpretación depende mucho de la función sintáctica que está expresando esta proposición. Es la única manera que tú no te confundas con las adjetivas, porque siempre tienen delante un sustantivo y lo modifican,
y las mismas sustantivas porque son equivalentes a una palabra simple, a una palabra como eso, él o alguien. Bien, jóvenes, ahora pasemos a revisar los ejercicios de esta semana. La oración compuesta por subordinación implica la presencia de dos o más proposiciones de diferente valor sintáctico. Marque la alternativa que corresponde a una oración compuesta por subordinación. Bien, recordemos cuáles son los nexos subordinantes, ¿sí? A ver, la intriga nace, pero cubierta de buenas intenciones. Aquí yo solamente veo un verbo, no veo dos. Cubierta es un adjetivo, es un participio del verbo cubrir, pero cubierta, pero protegida, es como decir eso. Entonces acá no hay nada. Está enamorado de esa abogada, prima del director. Acá hemos visto un verbo, entonces tampoco, esto es una oración simple. El trabajo del autor reveló una investigación seria. Hemos marcado un verbo, esto es una oración simple. Así describió las costumbres y configuró sus hablas, ¿no? La palabra y. Esta es una oración compuesta, pero ¿cómo se están uniendo? A través de la conjunción copulativa. Entonces es una coordinada. Debe ser la última, ¿verdad, chicos? Saldremos más tarde cuando nos alumbre la luna. Aquí estamos viendo el nexo, aquí está tu proposición y efectivamente está modificando el verbo. Eso quiere decir que es una subordinada adverbial temporal. Según la función sintáctica que desempeña la subordinada, la oración compuesta puede ser de tres clases: sustantiva, adjetiva y adverbial. Señale la alternativa que corresponde a una oración compuesta por subordinación adjetiva. Entonces no te olvides, vamos a buscar un sustantivo, el relativo más el verbo. Los investigadores buscaron elaborar su árbol genealógico. Bien, acá tenemos dos verbos, un verbo conjugado y un verboide que es parte de una proposición. Pero para reconocer los tipos de subordinadas, hacemos lo siguiente. Los investigadores buscaron eso, porque eso es lo que buscan. Entonces quiere decir que esta proposición es una sustantiva porque está en función de objeto directo. Aunque solo tiene 40 años, ha ganado muchos premios. Aquí tenemos dos verbos. Bien, pero el nexo que lo une es la palabra aunque. Y ya sabemos que esta proposición, ya lo encerré, está expresando un obstáculo en la primera proposición. Entonces tenemos una adverbial llamada concesiva. Llegaron con mucha premura, verbo, donde había una gran fiesta. Aquí está el había y aquí está el nexo. Muy bien, la pregunta será, ¿es adjetiva o será una adverbial? Llegaron con mucha premura es el modo y donde había una gran fiesta es el lugar. Así que aquí tenemos una subordinada adverbial locativa, porque modifica directamente al verbo. En la actualidad hay autores que degradan la novela histórica. Aquí está el verbo, aquí está el qué, y aquí comienza la subordinada. Autores que degradan. Esta subordinada está modificando un sustantivo, por lo tanto es una adjetiva especificativa porque no lleva comas. Su leyenda creció tanto que ni sus fieles amigos lo reconocen. Bueno, acá hay verbo, acá está el nexo y aquí tenemos la proposición. Creció tanto que ni sus fieles. Esta es una adverbial, pero es consecutiva. Muy bien, jóvenes, la clave correcta está en la alternativa D. Pregunta 3. Correlacione la columna de las oraciones compuestas con las de su clasificación y marque la alternativa adecuada. Descubrió palabras que ya no se usan. Muy bien, aquí estamos modificando a un sustantivo, ¿verdad?
Es una adjetiva especificativa. Muy bien. Relató que ella luchó contra el cáncer. Que ella luchó contra el cáncer. Esa es una subordinada. Y es como decir, ella relató eso. Que ella luchó contra el cáncer. Esa es una subordinada sustantiva en función de o de. Será un escritor cuando tenga madurez. Cuando tenga madurez es subordinada y es una subordinada adverbial temporal. En la pregunta 3, la clave correcta sería la letra D. Pregunta 4. La oración compuesta por su subordinación adjetiva puede ser de dos clases, especificativa y explicativa. Marque la opción reconocida como especificativa. Esto me piden. Por cuidar que no pinten las paredes, Raúl no durmió. Acá hay verbo y acá también hay verbo. La principal es esta, Raúl no durmió. ¿Pero por qué no durmió? Por cuidar que no pinten las paredes. Entonces todo esto principalmente es una subordinada adverbial causal. Pero dentro de ella hay otra más. Cuidar eso, cuidar algo, que no pinten. Tenemos una sustantiva en función de o de. Si te preguntan, aquí está el verbo, ¿por qué regresé? No les digas la verdad. 3 verbos. Pero como te das cuenta que hay nexos, está la palabra sí y está el porque, entonces la principal es no les digas la verdad. Pero si te preguntan, no les digas. Esta es una subordinada adverbial condicional. Pero aquí también tienes otra más. ¿Por qué regresé? Te preguntan eso. Es una sustantiva en función de o de. Las pinturas que halló el arqueólogo están en exposición. Que halló el arqueólogo. Esa es la preposición, es una subordinada adjetiva. ¿Y por qué? Porque está modificando a un sustantivo, a pinturas. Ahora, no lleva comas y eso la hace especificativa, ¿verdad? ¡Qué fácil! Te vas a dar cuenta con rapidez simplemente porque no viste las comas. A ver, veamos otras más. D. Elena visitó a Pedro Mota, un viajero italiano liberal. Hemos visto solo un verbo. ¿Y eso qué significa? Que la oración es simple. José casi siempre iba a misa antes de salir de viaje. Antes de. Aquí tenemos un nexo. Antes de, ¿no? Todo esto es la subordinada. Bien. ¿Cuándo iba a misa? Antes de salir de viaje. Esta es una subordinada adverbial temporal. Muy bien, entonces como la pregunta te pedía adjetiva especificativa, tu clave estaba en la letra C. Pregunta 5. En la oración compuesta por subordinación adjetiva explicativa, la proposición subordinada afirma algo acerca de la FN sin modificar la afirmación básica. Según ello, reconozca la alternativa que corresponde a esta clase de oración compuesta. Bien, entonces nosotros vamos a estar buscando en ella a una adjetiva explicativa. Letra A. El mensaje que circula en los medios no es mío. Muy bien, esa es una adjetiva. Estás viendo el sustantivo que está delante, pero no lleva comas. Entonces se llama especificativa. B. Luis, mi vecino, es un hombre que trabaja mucho. Ahí está el verbo, aquí está el nexo y modifica la palabra hombre. Un hombre trabajador, eso es lo que quiere decir. Es una adjetiva especificativa. La siguiente. Para hacer el doblaje de una película la convocó. Entonces, aquí tenemos para hacer el doblaje de la película, él la convocó.
esta es una subordinada adverbial causal, porque ese es el motivo por el cual la convoca. Aquellos te llamaron porque confían en tu trabajo. Muy bien, aquí tenemos el porque, que es un nexo que nos indica ¿qué? Nos indica la causa. Adverbial causal. Y la última dice, Susan Ochoa, quien triunfó en Chile, es peruana. Y esta subordinada modifica al sustantivo. Eso quiere decir que también es una adjetiva y por las comas que estás viendo, es adjetiva explicativa. O sea, jóvenes, la clave está en la letra E. 6. En la oración compuesta por subordinación adverbial, la preposición subordinada cumple la función propia de un adverbio. Marque la alternativa que corresponde a este tipo de oración. Te están pidiendo, joven, una subordinada adverbial, pero no especifica la pregunta de qué clase. O sea, puede ser cualquiera. Temporal, causal, modal. Veamos qué nos ofrecen las alternativas. A. Se conoció el informe final que recomendaba una sanción. Aquí tenemos el nexo que. Aquí armamos la subordinada y vemos qué sentido tiene. Se recomendó el informe final, el informe que recomendaba, el informe recomendado. O sea, esta es una adjetiva especificativa. Realmente es un tema que nos preocupa sobremanera, de sobremanera. Muy bien, aquí también tenemos una adjetiva, por lo visto, porque está modificando a la palabra tema y es especificativa. Si pasan una foto de la inundación de la sierra, aquí está el verbo, me avisas. Aquí tenemos la proposición. Si pasan una foto, me avisas. Bueno, aquí te estás dando cuenta que hay una idea de condición y esa es función únicamente de las subordinadas adverbiales condicionales. Letra D. Todos dicen que, ahí está el nexo, ese piloto se fue a España y no volverá. Aquí hay un I que está coordinando estos dos verbos, pero la proposición principal es subordinada. Todos dicen eso. Entonces tienes una sustantiva que está en función de objeto directo. Las encuestas que publicó ese periódico no son confiables. Muy bien, aquí está ese periódico, pero modifica un sustantivo. Entonces es adjetiva especificativa. Bien, como te pide la pregunta, reconocimiento de un adverbial, tu clave indudable está en la letra C. Pregunta 7. La clasificación de la oración compuesta por subordinación adverbial tiene que ver con el significado de la proposición subordinada. De acuerdo con ello, la oración compuesta por subordinación adverbial, el jurado mostró las células antes de colocarlas en las ánforas. Muy bien, jóvenes, por estos nexos, antes de colocarlas en las ánforas, ¿qué quiere decir? El tiempo. Porque si le preguntamos al verbo, ¿cuándo mostró las cédulas? Antes de colocarlas a las ánforas. La clave es la letra C. 8. El significado de la subordinada adverbial, a su vez, está circunscrito básicamente a la semántica del nexo que lo precede. De acuerdo con ello, la oración compuesta, me hace falta tu presencia para ser feliz. Acá está el verbo y acá está la proposición. Me hace falta tu presencia. Tu presencia hace falta. ¿Pero para qué? Para ser feliz. Está indicando la finalidad. Tu clave, la pregunta 8, es la letra D. Pregunta número 9. Correlación la columna de las oraciones compuestas por subordinación adverbial con su clasificación correspondiente y marque la alternativa adecuada. Aunque tiene corta edad, es responsable. ¿Sabes que esa es una concesiva? Felipe bebió tanto licor que se embriagó. Esa es la consecuencia.
Recibió tantos premios como se los propuso. Esa es una comparativa. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa D. Pregunta número 10. De acuerdo con el significado de la proposición subordinada, la oración compuesta por subordinación adverbial, nada me vencerá porque, aquí estás viendo el porque, me tengo fe, es clasificada como. Bueno, ¿te has dado cuenta? Este porque, ¿qué tipo de subordinadas empieza? Las causales. Tu clave es la E. Pregunta 11. Marque la alternativa que denota empleo correcto del nexo subordinante relativo. ¿Cuáles son los relativos? Que ya te he dicho que es neutro, para todo se usa. ¿Quién? Para personas de preferencia. ¿Cuál? Se dice el cual, la cual, depende un poco la concordancia con el artículo que vaya a emplear. Cuyo tiene también que concordar en género y número con el objeto poseído. Donde, cuando el antecedente marca lugar, como cuando el sustantivo marca modo, y cuando el antecedente expresa el tiempo. Bien, marquemos las subordinadas. Esos son los jóvenes con lo que competiremos hoy. Aquí debería decir, esos son los jóvenes con quienes. Con quienes. No es con lo que, porque no son cosas. B. Confiemos siempre en el tiempo quien todo lo cura. El tiempo, aquí tenemos quien todo lo... Como es tiempo, la palabra más adecuada en lugar del quién, confiemos siempre en el tiempo que todo lo cura. Fue una época en las que la ciencia avanzó rápidamente. En las que fue una época, aquí como el antecedente es época, fue una época cuando, porque estoy marcando el tiempo, cuando la ciencia avanzó. Elaboró un documental cuyas imágenes son impactantes. Y como aquí dice imágenes, debió de ser cuyas imágenes. Cuyas imágenes. Interpretó los temas que pertenecen a Chabuca Granda. Correcto. La clave es la letra E. Y en la pregunta número 12 dice, complete los espacios con las formas adecuadas cuando, dónde pregunta, quién pregunta, dónde relativo y quién relativo. Ignoro dónde estará la señora Juana. Visitó la empresa donde trabaja Mariela. Porque es una adjetiva, ¿verdad? La empresa donde trabaja Mariela. La C, Julia preguntó, ¿quién borró la pizarra? Es una pregunta directa. Es una persona en quien se puede confiar. Es una adjetiva, una subordinada adjetiva. Modifica a la palabra persona. Y saldrá cuando el reloj dé las 12 en punto. ¿Por qué? Porque es una subordinada adverbial de tiempo. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que el tema se haya comprendido. Por favor, lean bien para que no se confundan y realicen una interpretación adecuada. Recuerda que en el caso de las oraciones compuestas subordinadas es muy importante que ustedes identifiquen bien el verbo principal. Ese verbo que no tiene un nexo adelante. Las proposiciones subordinadas simplemente van a ajustarse a la oración principal, a la proposición principal, y van a desempeñar una función. Las funciones no se combinan. Ese es un método fácil, ¿ok? Bien, nos vemos. Hasta la próxima.